Descubrimiento sorprendente. El multimillonario se casó con la mujer ocultada. Su rostro lo dejó sin aliento. Javier sintió que el aire se le escapaba. La cena de caridad era un escenario donde los sueños y las presiones sociales se entrelazaban. La elegancia del lugar contrastaba con sus inseguridades. Cada trago de vino era un intento de calmar su ansiedad. Bajo la luz tenue, su mente giraba en torno al proyecto que podría cambiar su vida. Pero también pensaba en su madre, quien había sacrificado todo para darle oportunidades. La presión de tener éxito era una carga pesada que aplastaba su ser. En medio de la multitud, la miró. Elena, con su sonrisa cálida, parecía brillar en la oscuridad. Su voz suave, como el murmullo de un arroyo, atraía a Javier. Pero al acercarse, sintió un vuelco en su estómago. ¿Podría ser posible que alguien como ella se fijara en él? Las conversaciones pendían entre la emoción y el temor. Hablaron de sueños, de arquitectura, de lo que significa realmente construir. Pero en el fondo de su corazón, Javier sabía que existía un abismo entre ellos, una distancia hecha de privilegios y expectativas. Mientras la velada avanzaba, las dudas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Realmente le interesaba su talento, o era el aura del éxito la que le atraía? De repente, una revelación lo golpeó. Elena provenía de un mundo de lujos. Aquella conexión sentía que podría ser frágil y, al mismo tiempo, pesada. ¿Cómo podría él, un hijo del barrio, ser suficiente? Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, arrastrando consigo su autoestima. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando finalmente regresó a casa, su madre lo esperaba con una noticia desgarradora. Había una herencia familiar que había estado olvidada. La propiedad en el centro de Monterrey podría ser la clave a la cual siempre había aspirado, la solución a sus miedos y la oportunidad de alcanzar ese éxito despreciado. Pero, ¿a qué costo? Aceptar esa herencia significaría atravesar el umbral de un mundo que siempre había anhelado sin nunca haber deseado su veneno. Sentimientos de culpa asediaban su mente. Cada opción que consideraba se tornaba un veneno que le quemaba el alma. Volvió a imaginar a Elena. Su voz clara resonaba en su mente. Decía que no podía estar a su lado si él no era capaz de reconocer su verdadero yo. ¿Qué parte de él era verdadera? ¿La que soñaba con ser arquitecto o la que anhelaba escapar de su origen? La angustia crecía. Mientras intentaba tomar una decisión, un giro en su vida lo llenó de pánico. Su viejo amigo, con una voz temblorosa, anunció un secreto familiar que cambiaría todo. Y en ese momento, Javier comprendió que cada visualización de su vida se había convertido en un laberinto sin salida. La encrucijada se presentó ante él, una especie de monstruo de dos cabezas, su ambición y su integridad. La angustia era palpable, y cada segundo de espera lo llevaba más lejos de la respuesta que buscaba. Su futuro pendía de un hilo tan delgado que temía que el siguiente movimiento pudiera desmoronarlo todo. La mañana siguiente, Javier se despertó con los ecos de la noche anterior resonando en su mente. La noticia de su amigo lo había sacudido. El secreto familiar representaba una verdad olvidada que él había ignorado durante años. Se sentó en la cama, sudoroso y confundido, mientras el reconocimiento de su propia identidad lo asediaba. Se vestía y, a medida que lo hacía, se preguntaba si la herencia podría ser la solución que siempre había anhelado. La propiedad en Monterrey no solo era un terreno, era un símbolo de pertenencia, una plataforma para elevar su carrera. Pero aquella euforia se encontraba entrelazada con el miedo a perderse a sí mismo en el proceso. ¿Acaso estaba dispuesto a sacrificar su integridad y autenticidad por un éxito que podía desplomarse ante la falta de fundamento personal? Desayunó en silencio. Su madre aún dormía. La casa donde había crecido se sentía a veces como una prisión, y en otros momentos, como el refugio donde sus sueños tomaban forma. Esa dualidad le daba fuerzas, y, al mismo tiempo, le generaba confusión. Conocía el sacrificio que había hecho su madre, su leal apoyo y la esperanza que había puesto en él. Una vez que salió, Javier necesitaba claridad.
Se dirigió a su antiguo barrio, a un café donde pasaba horas dibujando sus planos de arquitectura. El lugar olía a café recién hecho y pan tostado. Cada rincón estaba cargado de recuerdos. Además de recordar, quería encontrar la conexión con su pasado que solía inspirarlo. Con un cuaderno en mano, comenzó a esbozar ideas para un proyecto audaz, uno que podía incluir la herencia familiar, pero que reflejara su esencia auténtica. La idea era revolucionaria: combinar la cultura local con su visión arquitectónica, darle vida a un espacio que no solo hablara de riqueza, sino de raíces. Las páginas se llenaban con dibujos mientras su mente se liberaba de las presiones externas y sus propios temores. Sin embargo, la imagen de Elena seguía merodeando en su mente. Recientemente, ella había sido un ancla tan fuerte que su ausencia se sentía como un vacío casi palpable. La idea de acercarse a ella se sentía como un lujo que no podía permitirse, un riesgo que lo alejaba de su camino. ¿Cómo podría explicarle el caos que existía en su mente, la lucha entre el éxito material y el valor real de ser fiel a uno mismo? A medida que la tarde se sumergía en el ocaso, su decisión se volvía más inminente. Era el momento de actuar y no dejarse llevar por el miedo. La llamada de su amigo, el secreto y la herencia podían enredarlo, pero su pasión por la arquitectura debía ser la brújula que guiara su rumbo. La conexión con su pasado y su historia familiar debería enriquecer su futuro, no definirlo. Sin embargo, justo cuando dio el primer paso para diseñar su propuesta, un mensaje de texto interrumpió su concentración. Era Elena. ¿Podemos hablar? Su corazón se aceleró. Javier, al borde de decisiones fundamentales, comprendió que lo que estaba en juego no solo eran sus sueños profesionales, sino también su conexión con lo que realmente quería hacer. ¿Sería capaz de enfrentar no solo sus propios miedos, sino también el vacío entre él y Elena? La incertidumbre se convertía en un torbellino emocional, y justo cuando estaba listo para actuar, una nueva revelación lo estremeció. La pregunta sobre cómo equilibrar su herencia y su aspiración arquitectónica se transformó en un dilema ineludible. ¿Cómo podría forjar su identidad en medio de los secretos que lo rodeaban? Mientras el sol se ocultaba, una nueva transformación exigía su atención. Estaba preparado para elevarse por encima de sus inseguridades y descubrir el verdadero Javier que siempre había querido ser. Cuando Javier leyó el mensaje de Elena, una mezcla de ansiedad y anticipación lo invadió. Había pasado semanas sumido en un remolino de pensamientos contradictorios, y el reencuentro con ella podría ser la oportunidad que necesitaba para despejar sus dudas. Sin embargo, el miedo a exponerse, a abrir sus vulnerabilidades, le bloqueaba el camino. Se dirigió a la cafetería donde se habían encontrado tantas veces antes. Su mente vagaba entre las imágenes de sus risas compartidas y aquellos momentos de seriedad en los que Carla abordaba sus aspiraciones. Esa escena contrastaba con el peso del secreto familiar que ahora lo oprimía. Al llegar, la calidez del lugar lo envolvió, pero la presión de la inminente conversación resultaba abrumadora. El aroma del café recién hecho se mezclaba con un aire de nostalgia que lo llevó a recordar su infancia. Se sintió dividido entre dos mundos, el niño que soñaba y el adulto que luchaba por encontrar sentido en su realidad. Mientras esperaba, su mente volvió a girar en torno a su proyecto arquitectónico. La idea que una vez le ofreció claridad, ahora se desdibujaba ante la tensión de su relación con Elena y las nuevas responsabilidades familiares. Al llegar, la visión de Elena lo dejó sin aliento. Su presencia era un recordatorio de todo lo que había querido y de lo que había estado temiendo. Javier luchó por encontrar las palabras adecuadas. «Hola», dijo, intentando que su voz no temblara. «Gracias por venir». Ella sonrió, aunque la preocupación en su mirada no pasó desapercibida. La conversación comenzó con un intercambio de palabras amables, pero pronto se tornó más profunda. Elena le preguntó sobre su proyecto, y la pregunta desató un torrente de emociones. «Es más complicado de lo que parece», dijo, intentando simplificar lo que le pesaba en el alma. «He estado desgarrado entre lo que se espera de mí y lo que realmente quiero hacer». Elena lo miró fijamente. «¿Y qué es lo que realmente quieres?». Javier sintió que su corazón latía con más fuerza. Esa simple pregunta lo confrontó de manera directa. El silencio entre ellos se espesó, casi palpable. Fue en ese momento cuando una revelación se abrió en su mente. No podía seguir limitando su vida a los secretos y a las expectativas impuestas por otros. En lugar de apresurarse a responder, decidió que debía ser honesto con ella y, más importante, consigo mismo.
Quiero construir un espacio que honre mis raíces, que no solo represente éxito financiero, sino que también refleje quién soy en realidad, confesó, sintiendo una mezcla de liberación y miedo. Pero no sé si puedo hacerlo, ni siquiera sé si estoy listo. Elena se acercó un poco más, como si intentara cerrar la distancia emocional entre ellos. Nunca estarás completamente listo, Javier. A veces, debes simplemente dar el primer paso. La vida no te esperará a que estés preparado. Su voz era un consuelo, pero también un empujón desafiante. Javier se sintió atrapado entre su deseo de avanzar y un abismo que le daba mucho miedo cruzar. Lo que había compartido con Elena lo había acercado a sus propios sentimientos, pero también había profundizado su incertidumbre. ¿Tienes miedo de fracasar?, preguntó ella, y Javier sintió el peso de la verdad en esa pregunta. Sí, respondió finalmente. Pero también tengo miedo de no intentarlo y quedarme atascado en la mediocridad. Aquel intercambio iluminó un camino que no había visto. Enfrentar sus miedos y ser valiente en su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, la conversación también le sembró la inquietud sobre lo que realmente deseaba. Era el momento de actuar, pero ¿qué implicaba eso para su futuro y su relación con Elena? Mientras se retiraba de la cafetería, la determinación crecía en su interior. Para Javier, el tiempo de la verdad se acercaba. Ahora le quedaba una única pregunta que atronaba en su cabeza. Estaba listo para confrontar no solo su sueño profesional, sino también los sentimientos que lo ataban a Elena. Y así, mientras la noche se cernía sobre su ciudad, Javier dio un paso adelante, consciente de que lo que realmente estaba en juego no solo era su futuro profesional, sino la esencia del hombre que había elegido ser. Javier resonó con el eco de sus propias palabras mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, un murmullo constante de pensamientos borrosos atronando en su mente. El paisaje urbano se movía a su alrededor, pero él se sentía atrapado en un laberinto interno. Había dado un primer paso al abrirse a Elena, pero ahora le tocaba definir el siguiente movimiento. La verdad era que su carrera como arquitecto lo había llevado a un cruce de caminos, donde las expectativas de su familia se entrelazaban con su propia búsqueda de significado. La ambición de su padre, sus sueños truncados por el miedo al fracaso, pesaban sobre sus hombros. Es momento de actuar, se repetía como un mantra, pero la urgencia se mezclaba con la duda. ¿Qué pasaría si fallaba? La visión de quienes esperaba decepcionar se proyectaba ante su mente como sombras alargadas. El lema de su infancia, "No hay lugar para el error", resonaba en sus oídos. Esa creencia lo había mantenido en la línea segura de la mediocridad. Sin embargo, su conversación con Elena había sembrado una semilla de esperanza, y no podía ignorarla. Tal vez el fracaso no era el fin. Quizás era simplemente una parte del viaje hacia el éxito, un componente esencial de crecimiento. No se trataba solo de construir edificios, se trataba de construir su identidad. Al llegar a casa, sintió que todos los pensamientos y emociones se acumulaban en su mente. Necesitaba un plan. Con disciplina, decidió sentarse y escribir. Abrió un cuaderno que solía utilizar para esbozar ideas, y mientras lo hacía, su mano se movía más rápido que su mente. A medida que plasmaba sus objetivos y aspiraciones, se sentía más ligero, cada palabra un ladrillo en la construcción de su futuro. La arquitectura que anhelaba no era solo un refugio para sus raíces, era un espacio que iba a inspirar a otros, un lugar en el que las personas se sintieran conectadas, algo que susurra la historia de cada uno. El proceso destapó una revelación inquietante. En su búsqueda de la autenticidad, había descuidado las fibras de su propia pasión. La arquitectura siempre había sido su amor, pero se había dejado arrastrar por la presión familiar y las expectativas sociales. «Debes volver a lo esencial», susurró su voz interna, reafirmando una verdad que había postergado. La autenticidad no vendría de cumplir los estándares impuestos, sino de abrazar lo que realmente lo movía, lo que lo apasionaba. Su mente comenzó a delinear un proyecto, no solo una estructura arquitectónica, sino un reflejo de su ser más verdadero. La noche avanzaba, y la emoción de transformar esos sueños en una realidad tangible se hizo más intensa. Sin embargo, también apareció un nuevo dilema. ¿Cómo fusionar la búsqueda de sus propias metas con la relación que estaba resurgiendo con Elena? ¿Acaso estos nuevos caminos se cruzarían y generarían tensión entre su deseo personal y su conexión emocional? Javier sabía que debía enfrentar a Elena nuevamente, no solo para compartir sus ambiciones, sino para construir un puente entre su vocación y su vida personal.
La dualidad que había sentido hasta ese momento era una barrera que necesitaba derribar. Mientras cerraba el cuaderno y se preparaba para descansar, una incógnita se instaló en su mente. ¿Habría llegado el momento de hacerle a Elena la pregunta que no se había atrevido a formular? Ciertamente, su destino profesional y personal estaban entrelazados, pero la posibilidad de explorar esa conexión representaba un riesgo que no estaba seguro de querer asumir. El reloj marcaba la medianoche, y mientras Javier se acomodaba en la cama, el murmullo de la duda comenzaba a disiparse, dejando paso a un destello de determinación. Mañana daré el siguiente paso, pensó, sabiendo que tanto su carrera como su relación dependían de su capacidad para ser valiente. Y así, con la firme decisión de afrontar el nuevo día que asomaba en el horizonte, Javier cerró los ojos. La historia de su vida, repleta de posibilidades, ahora lo impulsaba hacia adelante, aunque el peso de cada elección lo acompañaría en el camino. El momento de la verdad estaba por llegar. El sol atravesaba las cortinas de la habitación, dibujando líneas doradas sobre el suelo, mientras Javier despertaba con la mente llena de planes. Los murmullos de la noche anterior se habían transformado en un propósito claro. Debía hablar con Elena. La idea de compartir su proyecto y su vida con ella parecía el impulso que necesitaba para alejarse de la sombra de su padre y las expectativas aplastantes que había soportado durante tanto tiempo. Mientras desayunaba, formuló las palabras en su mente. Las posibilidades brotaban como flores en un campo recién regado. Elena, he estado pensando en nuestra conversación. Resolvió que no podía permitir que el miedo definiera su día. La incertidumbre era un compañero familiar, pero había comenzado a replantearse su significado. En lugar de un freno, podía ser un motor. Javier decidió que lo más importante no era simplemente presentarle un proyecto arquitectónico, sino revelarle su verdadero yo. Con ese enfoque en mente, se dirigió a su estudio, un espacio caótico que albergaba bocetos, maquetas y herramientas de trabajo. Lo que antes le parecía desordenado, ahora se mostraba como un festival de posibilidades. Necesitaba convertir ese caos en algo palpable. Con una hoja en blanco frente a él, empezó a dibujar. Sus manos se movían como si estuvieran guiadas por una fuerza externa. Edificios que se alzaban en el aire. El diseño de un espacio que no solo sería funcional, sino que hablaría de conexión, de amor por el lugar y por las personas que lo habitarían. Esa mañana, esos trazos podían ser más que líneas, podían convertirse en una declaración de independencia. Mientras trabajaba, Javier sintió que sus pensamientos comenzaban a fluir con claridad. Se dio cuenta de que había estado limitando su potencial, atándose a la seguridad de un camino predefinido. Sus sueños no tenían por qué ser una extensión de las ambiciones de su padre. A partir de hoy, decidiría a qué aspiraciones daría vida. Las horas pasaron rápidamente. De repente, sintió un nudo en el estómago. Tenía que enfrentar la conversación con Elena. Notó que el reloj marcaba mediodía, y su corazón latía con fuerza al pensar en cómo abrirla. Cada minuto que pasaba parecía un recordatorio. ¿Sería capaz de cruzar ese umbral con valentía? Con un profundo suspiro, tomó su abrigo y salió hacia la cafetería donde se habían encontrado antes. A medida que caminaba, la ciudad vibraba a su alrededor. Gente pasando, coches pitando, el aire fresco cargado de intrigantes posibilidades. Una parte de él quería dar marcha atrás y regresar a la seguridad de su hogar. Y otra, la más fuerte, ansiaba enfrentar su futuro. Al llegar, su mirada buscó a Elena entre el bullicio. Cuando la vio, sentada en una mesa al fondo, con un libro en las manos, una extraña tranquilidad lo envolvió. Se acercó a ella con paso firme, sintiéndose más seguro que nunca de que debía hacerlo. Habló de sus sueños, de su proyecto, de la nueva forma en que percibía la vida. Pero más importante aún, habló de su deseo de que ella estuviera a su lado. El momento en que sus ojos se encontraron le hizo darse cuenta de que este era su verdadero primer paso hacia un futuro diferente. La conexión era palpable, y Javier sabía que debía arriesgarse. Pero antes que pudiera pronunciar esas palabras definitivas, una sombra pasó por su mente. Si no lograba plasmar su pasión, perdería más que un proyecto. Una profunda preocupación lo invadió. ¿Sería suficiente hablar solo de arquitectura? ¿O debería exponer abiertamente el deseo de construir una vida juntos? Justo en ese instante, antes de que pudiera decidir su próximo paso, Elena lo interrumpió con una pregunta que hizo tambalear su mundo. Javier, antes de que continúes, hay algo que debo contarte.
algo que podría cambiarlo todo. Sus ojos mostraban tanto miedo como determinación. Así, el camino que se abría ante él no solo se trataba de lograr sus propios sueños, sino de lo que podría suceder si la verdad alteraba todo lo que había planeado. El pulso de su corazón aumentó. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué revelación la había llevado a interrumpir su momento de valentía? Las decisiones deben hacerse, y los cimientos del futuro parecían preguntarse si estaban listos para soportar el peso de lo que estaba por venir. La voz de Elena resonaba en los oídos de Javier como un eco familiar, una mezcla de temor y posibilidad al mismo tiempo. Su mente se agitaba con preguntas. El aire que antes sentía fresco, ahora se tornaba pesado. La expectativa de esa conversación le recordaba las expectativas que había llevado consigo toda su vida, pero esta vez era diferente. No era solo el eco de su padre, sino el crujido de su propia inseguridad. ¿Qué puede ser tan importante?, pensó, mientras la observaba. Su rostro delataba algo más que un secreto, una historia entrampada, una emoción reprimida justo en la piel. Javier sentía que el mundo se detenía, y estaba claro que su vulnerabilidad se mezclaba con la suya, formando una conexión de incertidumbres compartidas. Javier respiró hondo, intentando calmar su ansiedad. La arquitectura enseñaba que las estructuras más sólidas se construyen sobre una base firme. Este era el momento de cimentar su propia verdad, de enfrentar lo que realmente significaba ese encuentro con Elena. Decidido a escuchar, no solamente a su mente sino a su corazón, se sentó frente a ella y asintió. «Sí, cuéntame», dijo, con la claridad de un hombre que ha decidido confrontar sus propios miedos. Cada palabra y cada mirada importaban. Hacerlo bien podría ser el catalizador de su evolución. Se preparó para vislumbrar su nueva realidad, incluso si eso significaba tener que desmoronar ilusiones previas. Elena cerró el libro y respiró profundamente. «Javier, he estado guardando un secreto que podría cambiar nuestra dinámica. No sé cómo va a tomártelo, pero pienso que no debo seguir ocultándolo». Había en su voz una determinación que fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. Las palabras, sin embargo, no salían, y la angustia la estrujaba, reflejando la lucha interna que ambos llevaban en su interior. Mientras la esperaba, Javier sintió un contraste intenso, la necesidad de comunicarse y la presión de la incertidumbre. Su mente comenzó a provocar imágenes de lo peor. ¿Y si lo que Elena iba a decir comprometía sus sueños, sus planes? Pero un nuevo pensamiento surgiendo en su mente le recordó el propósito que se había forjado en su corazón. Podía soportar desafíos. ¿Y si esto era el primer paso hacia una vida auténtica, sin el peso de las expectativas ajenas? Una chispa de determinación brilló en su interior. La conversación con Elena podría ser la llave para una vida que no había imaginado, una vida donde él no solo fuera un reflejo de su padre, sino un arquitecto de su propio destino. Sin embargo, su mente no podía silenciar la duda que anidaba en un rincón oscuro. ¿Qué si su verdad cambia todo? Lo que sea que debas decir, puedo soportarlo, dijo, olvidando la necesidad de protegerse detrás de muros preconstruidos. Elena abrió la boca, pero, en vuestros alrededores, el bullicio de la cafetería aumentaba, haciéndose casi insistente. Javier sintió que la presión del entorno se sumaba a aquel momento crucial, empujando la conversación hacia una inevitable revelación. Sería un instante decisivo, uno que podría marcar un nuevo rumbo para ambos, pero ¿sería el rumbo correcto? Su corazón palpitaba con fuerza, y el aire parecía espeso. Cada palabra pendía en un hilo que amenazaba con cortarse. Justo cuando el silencio entre ellos se hacía insoportable, lo que iba a surgir del interior de Elena cambiaría la vida de Javier para siempre. La mirada de Elena se intensificó, iluminando su rostro. Con la voz entrecortada, pronunció la frase que podría desmoronar todo. «Javier, el secreto es que estoy comprometida». El tiempo se congeló. La revelación atravesó como un rayo, llenando su mente de preguntas. Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies. Todo lo que había construido en su interior podría derrumbarse. ¿Cómo iba a liderar esa nueva vida? ¿Cómo poder dar el siguiente paso sin caer al abismo de la desilusión? La necesidad de un cambio urgente en su vida ardía en su pecho mientras un nuevo cuadro mental tomaba forma. El verdadero desafío no era la revelación de Elena, sino cómo tejía su propia esencia en medio de esta tormenta. Sería capaz de reconstruir una nueva narrativa tras un golpe que podía ser devastador. Lo único claro para Javier era que esta no era solo una intersección en su camino.
Era un encontronazo que no podía evitar. La búsqueda de su verdad personal nunca había sido tan necesaria como en este instante. Y mientras la vida le presentaba su dureza, una pregunta empecé a arder en su interior. ¿Qué significa realmente estar comprometido? Javier sintió que su corazón se encogía ante la revelación de Elena. La confesión resonó en su mundo interior como un tambor que marcaba el compás de una nueva realidad. Las preguntas surgieron y comenzaron a inundar su mente. ¿Por qué no se lo había dicho antes? ¿Qué significaba esto para ellos? Pero en el fondo, lo que verdaderamente le acuciaba era cómo debía enfrentarse a su propia vulnerabilidad, ahora que el futuro se tornaba incierto, lleno de sombras que antes no había tenido que considerar. De inmediato, un impulso atávico lo llevó a hacer un balance. Durante años había vivido las expectativas de su familia, sumido en planes predefinidos que lo alejaban de lo que realmente quería ser. Ahora, se encontraba ante un dilema que solo pudo imaginar de lejos: el amor por una mujer que no solo le hacía sentir vivo, sino que, en su ausencia, parecía representar lo que pudo haber sido y no fue. La decisión no solo implicaba cómo quería relacionarse con Elena, sino cómo quería vivir su vida. Mientras Elena esperaba su respuesta, la presión de aquel momento le recordó que las conexiones humanas son más valiosas que los materiales planes de éxito. Javier se dio cuenta de que, aunque la noticia lo destrozaba, también lo liberaba. La traición que sintió se mezcló con una diáfana claridad. Este era el momento de actuar con autenticidad. No quería ser más el hombre que simplemente se adaptaba a las circunstancias ajenas. Su voz se aclaró, y la mirada hacia Elena se tornó decidida. «Elena», comenzó, consciente de la carga que daba a cada palabra. «No puedo negar que tu compromiso me afecta profundamente, pero más allá de eso, lo que más me duele es la sensación de haber sido un espectador en mi propia vida. Necesito descubrir qué significa esto para mí y hacia dónde estoy dirigiéndome. No puedo proyectar mis miedos, mis inseguridades en ti, en nuestra relación». Elena lo miró, la incredulidad pintada en su rostro. No era la respuesta que esperaba, pero en el fondo, Javier sabía que su sinceridad debía prevalecer. La vida no se trataba solo de expectativas externas, sino de afrontar sus corazones con valentía. La conversación continuó, cada uno explorando sus propios sentimientos, compartiendo aquellas verdades que normalmente permanecen ocultas tras las fachadas que construimos a nuestro alrededor. La idea de la verdad lo llenaba de una energía nueva. Javier reflexionaba sobre su camino y reconocía sus propias ambiciones. No quería ser un arquitecto de vidas ajenas, ni un eco de lo que los otros esperaban de él. Quería construir su realidad, una que resuene con su voz auténtica. Sin embargo, a medida que la charla se profundizaba y el entendimiento mutuo comenzaba a fraguar, una inquietante pregunta quedó flotando en el ambiente. ¿Podría el comportamiento de Elena ser un reflejo de sus propias desdichas? ¿O significaba que también ella estaba atrapada en un ciclo del cual le costaba salir? Cuando el encuentro llegó a su fin, el aire a su alrededor seguía siendo tenso y la incertidumbre persistente. Javier sabía que debía aprovechar este momento para construir una base más fuerte en su vida. Era tiempo de dar un paso hacia la búsqueda de su propia verdad, pero la posibilidad de una respuesta madura repercutía en su interior, reafirmando que el camino hacia el autodescubrimiento siempre tiene sus desafíos. Mientras se separaban, Javier sintió que una nueva resolución comenzaba a formarse. No solo se volvió hacia Elena, sino que también se miró a sí mismo. «Este no es el final», se prometió. «Es el principio, y tengo que hacer que cada pieza que construya en mi vida me represente verdaderamente». Era consciente de que el siguiente paso sería crucial. No podía dejar que el miedo anidara en su corazón. Y mientras miraba al horizonte y pensaba en lo que se avecinaba, una pregunta se adueñó de su curiosidad. ¿Qué otros secretos guardan las personas que creía conocer? La búsqueda de respuestas lo sumergiría en un océano de descubrimientos, y Javier estaba determinado a zambullirse en sus aguas profundas. Javier no podía dejar de pensar en la conversación con Elena mientras caminaba por las calles de su ciudad. La brisa fresca de la tarde contrastaba con la agitación que aún sentía en su interior. Cada paso lo acercaba más a un punto de inflexión en su vida. Un momento decisivo que le invitaba a examinar quién era y a dónde quería llegar. Reflexionando sobre su carrera como arquitecto, Javier se dio cuenta de que había estado construyendo más que edificios. Había estado levantando barreras, intentando agradar a los demás mientras sacrificaba lo que realmente lo apasionaba. La revelación de Elena lo condujo a preguntarse,
¿Cuánto tiempo había pasado persiguiendo logros que carecían de significado para él? ¿Cuándo había sido la última vez que se permitió soñar sin restricciones? La imagen de su proyecto actual, una propuesta de desarrollo urbano que había creado con paciencia y dedicación, pasó por su mente. La vibrante creatividad que debería haberlo conectado con su trabajo se había visto opacada por las exigencias externas. Nunca había estado completamente satisfecho con su diseño, sintiendo que carecía de personalidad. En ese instante, Javier decidió que iba a transformar no solo su vida personal, sino también su carrera. Cuando regresó a su estudio, un nuevo fervor le inundó. Se sentó frente a su papel y comenzó a dibujar. Con cada línea, comenzaba a esbozar un futuro diferente, uno que combinaba su visión con su deseo de autenticidad. La transformación emocional que estaba atravesando influiría en cada proyecto que emprendiera. Una chispa de inspiración lo llevó a explorar diseños que ansiaban contar una historia, que capturaran la esencia de la comunidad, en lugar de permanecer como simples estructuras. Al día siguiente, una invitación llegó a su buzón. Era de un viejo amigo y colega, Diego, que lo invitaba a una exposición de arquitectura que se celebraría en la ciudad. Un evento donde las nuevas tendencias y enfoques de diseño se presentarían ante un público ávido de innovaciones. Javier dudó por un instante. El miedo a enfrentar los juicios de otros lo invadió, pero luego, rumiando sus recientes descubrimientos, sintió que debía asistir. Era una oportunidad para conectar con otros apasionados por el diseño y el arte, pero también un espacio para hacer notar su nueva filosofía. A medida que avanzaba la exposición, Javier se sintió cada vez más empoderado. Interactuó con otros arquitectos, compartiendo su nueva visión, atraído por la autenticidad que irradiaban aquellos trabajos que lograban tocar el corazón de los que los contemplaban. Sus palabras resonaron en él. Diseñar no es solo construir, es conectar con las emociones de quienes habitarían esos espacios. Pero su entusiasmo se opacó al notar que muchos eran fervientes seguidores de tendencias pasajeras, piezas impuestas más que deseadas. Mientras exploraba la exposición, se encontró con un proyecto que capturó su atención. Un diseño caracterizado por la inclusión de naturaleza en entornos urbanos, una fusión de modernidad con espacios que albergaban la vida. Javier no pudo resistir la tentación de acercarse y conocer al autor. Al hablar con la creadora, una joven llena de ideas innovadoras, la conversación fluyó con una energía inspiradora. La conexión fue inmediata. Ambos compartían una visión similar sobre la importancia de la autenticidad en la arquitectura. La noche se cerró con un aire de creciente confianza en Javier. No solo había encontrado luces en otros, sino que también había encendido el fuego en su interior. Al regresar a casa, contempló con determinación su próximo paso, darle un giro a su carrera, aplicar el nuevo enfoque que había descubierto no solo en sus diseños, sino también en su forma de vida. Sin embargo, mientras Joaquín trazaba cada nuevo día con un propósito fresco, una imagen de Elena y sus secretos comenzó a atormentarlo. ¿Era posible que ella también pudiera hallar su autenticidad al reconocer sus propias sombras? La posibilidad de que ellos pudieran encontrarse en un camino de crecimiento personal surgió con fuerza. La intriga lo llevó a preguntarse, ¿podría este viaje transformador reunirlos de nuevo, o las heridas aún vivas los distanciarían? La búsqueda por alcanzar su verdad solo acababa de comenzar, y Javier sabía que pronto deberá hacer frente a sus miedos y darle sentido a todo lo que había descubierto sobre sí mismo y sobre los demás. Javier despertó con una sensación de determinación palpable. La noche anterior había plasmado bocetos de una nueva propuesta que se alejaba de las tendencias elitistas y se acercaba a su esencia auténtica. Su mente vibraba con ideas frescas, como si cada trazo estuviera impregnado de la energía que había recuperado en la exposición. No podía permitirse un paso en falso. Este renacimiento profesional exigía su completa atención. Se dedicó a investigar el trabajo de referentes que, como él, habían navegado el dilema entre autenticidad y éxito. Sumergido en libros, entrevistas y documentales, se dio cuenta de que había un camino intermedio entre seguir las modas y ser completamente original. Estaba surgiendo un concepto emocionante: la adaptación de los diseños a las necesidades de la comunidad, fusionando lujo y sostenibilidad. Mientras afuera el sol brillaba, Javier se encontraba en la penumbra de su estudio, un lugar que debía ser su refugio creativo. Al abrir la ventana, el ruido del tráfico le trajo el murmullo de la ciudad, un recordatorio constante de la vida que quería incrementar en sus proyectos. Se detuvo a contemplar cómo los espacios en los que vivían las personas no eran meras estructuras,
sino entornos que moldeaban sus emociones y comunidades. La chispa de la inspiración comenzó a convertirse en llama. Sin embargo, había en su concepto un obstáculo que amenazaba su avance: el miedo al juicio. El eco de las críticas y las miradas escépticas de sus colegas teñía sus pensamientos de dudas. Decidió enfrentar este miedo de frente. Se inscribió en un taller de diseño alternativo, con la esperanza de asociarse con otros innovadores que pudieran ser su red de apoyo. No solo se trataba de adquirir nuevas habilidades, sino de abrirse a una comunidad que apreciara la autenticidad. Al llegar al taller, el ambiente era vibrante, lleno de ideas frescas que circulaban y se multiplicaban. Javier sintió cómo el aire de cambio se impregnaba en cada comentario e intercambio de opiniones. A medida que se integraba a esta nueva dinámica, comenzó a darse cuenta de que su voz tenía valor, que su perspectiva sobre la arquitectura podría enriquecer la conversación. Un día, mientras presentaba un posible diseño, notó la atención concentrada de sus compañeros. Las líneas de su concepto resonaban en el grupo, y con cada presentación, la ansiedad que antes lo paralizaba, se transformaba en confianza. Aquellos momentos de vulnerabilidad también lo llevaron a descubrir un talento oculto: su capacidad para narrar historias a través del diseño, algo que había ignorado en su búsqueda por encajar. Sin embargo, un comentario desafiante de uno de los participantes hizo eco en su mente. La autenticidad no es solo un estilo, es un compromiso con la esencia de lo que eres. Aquellas palabras lo hicieron cuestionar si realmente estaba preparado para ser tan abierto y honesto sobre su temática, especialmente cuando se trataba de su relación con Elena. Las heridas no cerradas abrían un campo de batalla interno que aún debía afrontar. A medida que el taller avanzaba, Javier se sintió cada vez más inclinado a consolidar su nuevo enfoque arquitectónico, y en paralelo, empezó a planear cómo enfrentarse a su pasado. Con cada adquisición de habilidades y cada interacción valiosa, su impulso crecía. La idea de enfrentar a Elena empezaba a parecer menos aterradora y más necesaria. Una noche, mientras revisaba sus apuntes, un mensaje inesperado de Diego llegó a su teléfono. La invitación a un panel de discusión que se llevaría a cabo en un prestigioso auditorio de la ciudad, y donde se tratarían las tendencias en el diseño sostenible, lo electrizó. Javier sentía que esta plataforma podía ser su oportunidad para presentar sus ideas al mundo, pero también sabía que eso significaría salir de su zona de confort y enfrentarse al juicio que tanto había temido. Los dos caminos se presentaban ante él. Por un lado, su carrera, donde podría dar voz a su verdad que resonaba con autenticidad, y por el otro, el rostro de Elena que llenaba su mente, un recordatorio constante de que la verdad sobre uno mismo a menudo comienza en la conexión con los demás. Tenía el valor para presentarse, no solo como arquitecto, sino como alguien que estaba listo para descubrir qué significaba realmente ser él mismo. La decisión se aproximaba, y con ella, la inevitable confrontación que podría cambiar no solo su carrera, sino su vida personal para siempre. Esa tarde, Javier se encontraba en un torbellino de emociones, el eco de sus decisiones recientes, resonando como un tambor en su mente. Había alcanzado la claridad que tanto anhelaba. La autenticidad había tomado su lugar. Después de asistir al taller y de la invaluable retroalimentación de sus nuevos compañeros, sabía que no podía esconder más su verdad. La propuesta para el panel de discusión en el prestigioso auditorio era su oportunidad, no solo para hablar de arquitectura, sino para compartir su camino hacia la autoaceptación. La noche anterior había diseñado su presentación, despojando cada diapositiva de adornos innecesarios para revelar la esencia de su trabajo. Su enfoque no sería solo sobre los materiales o las tendencias, sino sobre la conexión emocional que cada espacio debía generar con quienes lo habitaran. Lo que debía plasmar era más que arquitectura, era su legado personal, un reflejo de su historia y la intersección de su vida con la de Elena. Mientras se preparaba para el evento, la ansiedad amenazaba con cobrar protagonismo, pero esta vez, en lugar de permitir que lo paralizara, decidió que cada latido de su corazón sería combustible. La búsqueda de su verdad había comenzado a formar una sólida estructura que sostenía no solo sus sueños, sino también su identidad. Al llegar al auditorio, la magnitud de la sala lo dejó sin aliento. Los aplausos resonaron en el aire como un cálido abrazo, y en ese instante, Javier comprendió que este era su momento. Todo lo que había experimentado, la revelación de Elena, los secretos familiares, su duelo personal por las expectativas ajenas, había construido un camino hacia el autodescubrimiento. Con cada palabra que pronunciaba en el escenario, Javier iba construyendo su propia narrativa,
uniendo su pasión por la arquitectura con su viaje de vida. Compartió cómo el diseño podía transformar las comunidades, cómo cada edificación debía contar una historia y cómo, a veces, esos relatos comienzan desde nuestras propias vulnerabilidades. La audiencia, en su mayoría compuesta por colegas y expertos del sector, escuchaba atentamente mientras su fervor llenaba el espacio. Su presentación culminó en un llamado a la acción, la promoción de un diseño inclusivo y consciente que respetara las raíces culturales. Mientras finalizaba, sintió que cada murmullo en la sala representaba no solo un reconocimiento a su trabajo, sino también una validación personal de quien había decidido ser. Con una voz firme, concluyó: la auténtica arquitectura no solo construye casas, construye puentes entre las personas y su historia. Después del evento, Javier recibió palabras de elogio y reconocimiento. La retroalimentación afirmativa le mostró que había alcanzado lo que tanto temía: ser visto, ser oído. Pero, más allá de cualquier galardón o reconocimiento profesional, lo que realmente lo llenó fue la sensación de haber legado su verdad al mundo. Sin embargo, su corazón seguía pesado por la relación con Elena. A pesar de haber avanzado profesionalmente, sabía que había un capítulo pendiente en su vida personal. Una llamada, un mensaje, un encuentro cara a cara lo esperaba. Esa noche, después de una profunda reflexión, decidió que ya no podía postergar más. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Elena. ¿Te gustaría tomar un café mañana? Necesito hablar contigo. He reflexionado mucho sobre nosotros. A la mañana siguiente, Javier se despertó más ligero. El aire fresco le daba un toque de esperanza. Cuando se encontró con Elena, ambos parecían cargar sus propias incertidumbres. Pero esta vez, Javier estaba equipado no solo con palabras, sino con toda la transformación que había vivido. Era momento de conectar no solo sus carreras, sino también sus corazones. Mientras hablaban, la tensión comenzó a desvanecerse. Javier le compartió su trayectoria, cómo había abrazado no solo sus éxitos, sino también sus fracasos, cómo su amor por la arquitectura había encontrado un nuevo significado al liberar su voz. Elena escuchaba, y en sus ojos brillaba un reflejo de reconocimiento. Entonces, con valentía, expuso sus sentimientos. Quiero que compartamos este viaje, quiero ser parte de tu vida, pero también de mi propio crecimiento. Elena sonrió, y lentamente, la conexión que ambos habían esperado emergió de las sombras. Yo también he comprendido cosas sobre mí, Javier. Quiero ser sincera y enfrentar mis propios miedos. Quiero ver cómo podemos crecer juntos, dijo. En esos momentos, el peso de la incertidumbre se dispersó, y Javier comprendió que el verdadero éxito no era solo alcanzar las metas profesionales, sino compartir su vida íntimamente, con autenticidad, creando un espacio donde ambos pudieran florecer. Así, los caminos de Javier y Elena se entrelazaron nuevamente, no como esquemas predefinidos, sino creados desde el corazón. Al mirar hacia el futuro, Javier sonrió, confiado en que cada paso que tomara lo llevaría a construir algo más significativo que una estructura. Una vida llena de conexiones honradas, un legado auténtico. Por fin, la arquitectura de su vida se erguía con firmeza, reflejando su verdadera esencia. Es el momento de actuar y demostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.